Y para mí es un honor poder estar hoy aquí predicando, donde el pastor Fidel está avanzando en esta ciudad y donde realmente me puedo gozar de ver también lo que Dios está haciendo y la obra del Señor que recién está comenzando, piénsenlo así, recién está comenzando. Y bueno, Dios tiene su propósito, Dios tiene sus planes. El Señor es dueño y soberano sobre todas las cosas, y si eso impera en nuestros pensamientos, siempre vamos a acertar, dejándole que Él nos guíe y que Él escoja también nuestros caminos. Y si en algún momento nos torcemos, dice el Señor, confía en Jehová y Él enderezará tus pasos. Así que la confianza en Dios siempre es importante. Me he gozado, como dice mi esposa también, en el tema de tiempo de la alabanza. He sentido la presencia del Señor, sé realmente que Dios está obrando, que el Señor está aquí, su presencia es real, que vuestros corazones tienen verdadero deseo de conocer, no en una forma emocional. Me llamó la atención esta alabanza, o esa adoración, mejor dicho, porque ciertamente es algo que tiene que ver con lo que voy a compartir en esta tarde, porque venía cargado con eso, pero aún estaba orando ahí y preguntándole al Señor, Señor, si no es así, dame indicación de cualquier cambio que haya que hacer aquí para enfocarlo en esta manera o en la otra. Pero el Señor insistía, salió esa alabanza y realmente creo que puedo decir, esa es la gran necesidad que tenemos como iglesia, tener hambre, deseo de rendirle todo nuestro corazón a Dios y poner todo nuestro corazón en las manos del Señor sin reserva para que Dios pueda cumplir su propósito y su voluntad en nuestra vida. Los corazones de cada hijo de Dios pueden hacer grande el reino de Dios o pueden estorbar el crecimiento del reino de Dios. Es tan importante nuestro corazón, porque la palabra de Dios dice que de ahí es donde sale la vida, de ahí emana la vida, de ahí procede realmente la vida. Y cuál es el hombre en su corazón y en sus pensamientos, así es el hombre. Por eso es tan importante, ¿verdad? Y Jesús, en el Antiguo Testamento, cuando el Padre nos pide algo, lo único que nos pide, dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dame tu corazón. Dios apunta al blanco, al centro, donde nosotros necesitamos el cambio. Pablo dice y habla también de la mente. Sí, es cierto, necesitamos cambiar la mente. Pero la mente cambia cuando el corazón ha cambiado. Cuando realmente ha cambiado el corazón, la mente también va a cambiar. Cuando nuestro corazón ha sido transformado, el Señor entonces va a hacer que la mente de Cristo también venga a nosotros. Pero el primer cambio Dios lo va a hacer en nuestro corazón, porque ahí está el centro de la vida del hombre. Y en esta tarde quiero compartir algo que el Señor ha venido anunciando durante su ministerio, que es parte de la predicación apostólica y que la verdad es el deseo también, o la necesidad que debemos tener todos en nuestro camino hacia el Señor, el deseo de crecer, el deseo de volver realmente día a día a crecer como el Señor quiere que nosotros seamos, es decir, preparar nuestra vida para crecer. Desde el principio de los tiempos Dios mostró este deseo suyo. Se lo mandó a Adán, creced y multiplicaos. Y el propósito de Dios es ver un mundo poblado bajo su señorío, bajo su gobierno. Aquello sabemos por el registro de la Biblia que tuvo su fracaso, porque no es porque fracasara Dios, sino que fracasó el hombre. Y el corazón del hombre se inclinó en otras áreas donde Dios le había advertido. Posteriormente Dios le hace una promesa a Abraham y le llena el corazón de una gran esperanza y le abre el corazón suyo, se lo abre a Abraham y le dice, mira, en ti serán benditas todas las naciones, te haré grande, te multiplicarás, llenarás la tierra, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Amén. Entonces es importante, sigue Dios hablando del crecimiento. Dios no se conforma con que seamos simplemente pequeños, ni que seamos representantes de un reino ni de un Dios pequeño, sino de un Dios grande, de un Dios poderoso, de un Dios soberano de todas las cosas y que quiere reinar sobre todas las cosas. Amén. Por eso dice que Él ha puesto bajo los pies del Hijo todo principado, toda potestad, toda autoridad,
todo lo ha puesto debajo de los pies de su Hijo. No ha dejado nada bajo Él. Amén. Y en esa gran entrega que el Padre pone bajo los pies de sus hijos, tenemos que saber que también está el propósito de Dios de tener todo bajo su autoridad y su poder. Sigue adelante y tenemos también que Dios interviene después de todo eso y viene ahí el mandamiento a Noé, una vez más. Crece, multiplícate, puebla la tierra. Vuelve otra vez el corazón de Dios a decirse, no me contento con unos cuantos, yo quiero la humanidad, yo quiero la humanidad, yo quiero cada corazón, yo quiero cada vida. Por eso tienes que pensar, tú estás aquí porque Dios quiere tu corazón. Has sido llamado porque Dios ama tu corazón, Dios quiere obrar en tu corazón, Dios quiere tocar tu corazón, Dios quiere reinar en tu corazón. Y de ahí empezarán los cambios para dejar de ser quien tú has venido siendo y empezar a ser quien Dios quiere realmente que tú seas. Una fuente de vida, un arca de fe, donde realmente andamos, un corazón de servidor y también, por supuesto, un testimonio o un testigo de Jesucristo. Jesús también lo enseñó en su predicación, forma parte de la enseñanza de Jesús. Y en esta tarde el título del mensaje es preparándonos, o la preparación adecuada del corazón para crecer espiritualmente. La preparación adecuada del corazón para crecer espiritualmente. Necesitamos crecer, pero la clave está en nuestro corazón. Porque el Señor Jesús habló mucho acerca del corazón. Y Él dijo, donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Allí está tu tesoro. Y también enseñó que del corazón salen todas las cosas que pueden llegar a edificar, pero también pueden llegar a contaminar. Pueden proyectar vida o pueden evocar maldición. Pueden alcanzar o producir desastres. Por eso es importante el corazón. Y por eso el Señor es que en primer lugar lo que nos pide es el corazón. Hemos hecho muy bien en la adoración en entregarle nuestro corazón. Pero eso es algo que día a día tenemos que hacer. Entregarle nuestro corazón al Señor. Entregarle nuestro corazón a Él sin reservas, para que realmente Él sea dueño, no invitado, dueño. Porque el invitado siempre está limitado a pedir permiso, a que le digan, haga esto, puede sentirse libre en aquello, y cuando uno es dueño, uno tiene total control, con total libertad, puede entrar, salir, hacer cuanto desea en ese lugar porque es el dueño. Y Jesús quiere ser el dueño de nuestro corazón. Muchas veces simplemente nos quedamos con la invitación. Sí, he invitado a Cristo, pero yo prefiero que Él vaya mucho más allá. El invitado ahora soy yo. El invitado ahora soy yo y el dueño del corazón es Cristo. Y como dice ese tremendo y antiguo corito, en mi corazón llevo escrito Jesucristo de Nazaret. Amén. Ahí en el corazón está escrito el nombre de aquel a quien yo pertenezco. Es otra manera en la que Daniel lo dijo. Yo sé de quién soy y a quién sirvo, y el Dios de quien soy y a quien sirvo y delante del cual estoy, Él es poderoso para librarme de tu mano, oh Rey. Amén. Así que en tu corazón que esté escrito el nombre de Jesús, y eso quiere decir que es propiedad de Cristo. Si ahí puede estar escrito el nombre de Jesús, es porque Jesús es dueño de ese corazón, es dueño de esa vida. Aleluya. Vamos a leer pues entonces en el libro de Mateo capítulo 13, en el versículo 1 hasta el 9. Y dice la palabra del Señor, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por 1.
El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Padre, bendice tu palabra. Tu Espíritu Santo acompañe la palabra con poder a cada vida, transformando, glorificando a Cristo y derramando luz en medio de cada corazón, oh Dios, para que la palabra germine, florezca y haga la obra para la cual tú la has enviado desde tiempo antiguo, Señor. Desde que de tus labios salieron estas palabras, Señor. Cúmplase hoy en medio de esta congregación el propósito y el espíritu con el que tú hablaste esas palabras. Y los que aquí estamos, que oigamos y entendamos lo que oímos, Señor, para que así pueda ser glorificada tu palabra y pueda bendecir tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Así que ahí estamos con ese propósito de Dios, que crezcamos espiritualmente. Ese debe ser tu anhelo. Es algo que yo quiero dejar bien sentado en esta tarde en tu corazón. Quizás esta palabra del sembrador se puede utilizar de muchas maneras a la hora de predicar, pero en esta tarde lo vamos a enfocar en ese área. El deseo de Dios de crecer espiritualmente debe ser un anhelo en tu vida, crecer espiritualmente, porque la medida en que tú creces espiritualmente estás creciendo para Dios. Estás creciendo en Dios, estás creciendo en el reino de Dios y vas a ser realmente alguien que va a ser bendecido por Dios, porque Dios va a ver tu deseo, tu ambición de crecer. ¿Para qué? Crecemos para poder ser bendecidos, crecemos para poder ser usados, crecemos para poder estar sirviendo al Señor, crecemos para poder perfeccionarnos más y glorificar a Dios en nuestra vida. Crecemos para que sea manifiesta la obra de Dios en nuestra vida. En la medida en que vamos creciendo, se va viendo, se va revelando qué está haciendo Dios en mi vida, cómo está obrando Dios en mi vida. Quizás tú te miras o no te miras y no te ves, pero los que están a tu alrededor sí que te van a ver. Y el apóstol Pablo dice que somos una carta escrita, que todos los hombres pueden ver y pueden leer. Y qué importante que se pueda ver en ti el crecimiento espiritual. Vas a cumplir años, eso no te va a detener nadie, ni tú mismo lo puedes detener, el cumplir años, uno y otro, y después de ese viene el otro y viene el otro, y nadie lo puede parar. Pero crecer espiritualmente sí se puede detener. Crecer espiritualmente sí lo puedes parar. Pero también sí puedes facilitarlo, sí puedes poner tu parte para que puedas crecer más espiritualmente. En la medida en que vamos creciendo, vamos avanzando, vamos poseyendo tierra espiritualmente hablando que el Señor nos entrega, vamos conquistando promesas, vamos haciendo o siendo más fructíferos en la obra del Señor, vamos produciendo más fruto, somos capaces y vamos pasando por esa transición de ser niños a ser adultos y de ser adultos a ser maestros, capaces de enseñar a otros. Empezamos con la leche, pero seguimos adelante para comer la comida abundante, la profundidad de la palabra, vamos creciendo. El deseo de Dios, la predicación de Jesucristo, el anuncio apostólico, la enseñanza apostólica apunta hacia el crecimiento. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Aleluya. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que crezcas. ¿Sabes por qué? Porque en la medida que tú creces, Satanás es derrotado, aleluya. En la medida que tú creces, el campo de justicia avanza, las armas poderosas del reino conquistan en la medida en que tú avanzas, en la medida en que tú creces espiritualmente. Aleluya. En la medida en que creces, no importa la estatura que tengas, pues David era joven y pequeñito, pero él era un gigante interiormente. En el espíritu David era un gigante, era un niño pequeño, pero él era un gigante ahí. Y se enfrentó ante otro gigante que lo era en lo natural, en lo físico. Era un hombre de gran altura, de gran corpulencia, de muchos músculos. Tenía su propio ayudante, tenía sus armas que asustaban nada más que verlas. Pero David tenía esta confianza. Yo vengo aquí en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Yo no soy grande en estatura, yo no tengo grandes armas,
Yo no soy poderoso en mi fuerza, pero estoy con el Todopoderoso. Él es mi amparo, en Él soy fuerte y sé que te entregará en mi mano. Amén. El crecimiento espiritual de David avergonzó a todo el pueblo de Israel. Aún al rey Saúl también lo avergonzó, porque tan pequeño, pero tan grande por dentro. Aleluya. No era elocuente en palabras, estaba allí cuidando ovejas en el campo. También tú, hermano, no tienes por qué pensar grande en Cristo, nada más que van a ser los que tienen una gran formación. No, en Cristo grande es aquel que le entrega su corazón a Jesús, que tiene el deseo de crecer conforme a la voluntad de Dios, que ama la justicia, que ama la verdad, que ama el poder de Dios, que ama el reino de Dios y que quiere ser buena tierra para Dios, que quiere ser buena tierra para el Señor. Y esto es algo que Dios te concede a ti, la decisión de que tú la tomes. Señor, aquí estoy cada mañana, quiero ser tierra buena para ti, tierra fértil para ti. Aquí está mi corazón, sin reservas para ti, Señor. Aleluya. El apóstol nos enseña, Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella que crezcáis para salvación. Aleluya. Hermanos, el crecimiento también apunta hacia la salvación. Somos salvos de la condenación, pero necesitamos seguir siendo salvados toda la etapa de nuestra vida. Salvos de cadenas, salvos de pecados, salvos de debilidades, salvos de costumbres, salvos del viejo hombre y sus comportamientos. Tenemos que seguir siendo salvados de ahí, rescatados por el Señor de ahí, liberados, para que pueda crecer y emanar en nosotros la vida del Todopoderoso, Redentor y Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Y el Señor, mirando la multitud que se le acercó allí, se le juntó, Él estaba mirándolo con estos ojos. En esa parábola entendemos y podemos ver los ojos y el corazón de Cristo. Cristo está centrado en el gran objetivo suyo, es hallar buena tierra que oye y entiende lo que oye, que oye y entiende lo que escucha. Y la única manera de poder crecer espiritualmente no solo es oír la palabra de Dios, sino es entender lo que oímos. Entender lo que oímos. Porque si no entendemos, nos quedamos como el que no ha oído nada. Y el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos que cómo invocarán el nombre del Señor si no han oído de Él. No podrán invocarlo. ¿Y cómo creerán si no hay nadie que les hable de Jesucristo? Es decir, que la persona escuche es muy importante, pero también es que entienda lo que está oyendo. Y es que pongamos nuestra intención, y ahí es donde está el corazón, tomando parte. Ahí es donde está el corazón, que quiere saber, quiere entender lo que ha oído. Y los discípulos en esta parábola nos dan el ejemplo, porque cuando terminó el Señor de predicar y se apartó con ellos, ellos le preguntaron: Señor, explícanos esto porque no lo hemos entendido. Explícanos esta parábola porque no la hemos entendido. Y Jesús, aunque les censura un poquito, pero les explica la parábola para que la entiendan. Y nosotros necesitamos también saber que ese es un principio para el crecimiento. Cuando tú estás en el culto, cuando tú ves la palabra, si hay algo que no entiendes, lo lees, lo oyes, pero no lo entiendes, aquí está el pastor Fidel, aquí está su esposa Juanita para preguntarle, y los que el hermano tenga para cubrir esa respuesta que tú necesitas, para que se te explique y lo entiendas, porque al entenderlo, entonces tienes todo el respaldo de Dios para hacerlo tuyo, para apropiarte de esto. Y qué importante es que ese deseo tú también lo tengas, no mirando de qué tú eres capaz, sino sabiendo que Dios es poderoso para hacerte capaz de entender todas las cosas. Amén. Porque Jesús dice que un niño puede entender el mensaje del reino. Un niño puede entender el mensaje del reino. Y si un niño puede entender el mensaje, tú puedes entender el mensaje. Entender el mensaje. No solo oírlo, sino entender el mensaje. Así que vemos ahí a Jesús mirando la multitud. ¿Y qué miraba él? Él buscaba buena tierra. Y él al mirar, ¿qué veía? Él veía todas estas
distintas cosas que se mencionan en la parábola. Él veía espinos en la gente, él veía ambiciones del corazón, él veía placeres del mundo, él veía todas estas características que se van hablando y que iban a ser elementos que impedirían que la palabra pudiese dar su fruto, que hubiese crecimiento en ese alma. Porque cuando hablamos de fruto, hablamos de crecimiento. Hablamos de crecimiento, no es otra cosa. Quiero decir que la semilla ha crecido. Hay fruto porque la semilla ha crecido. Y esto es importante. La semilla de la palabra de Dios tiene que crecer en nosotros y tiene que dar el fruto en nuestra vida. Aleluya. Entonces, cuando algo así sucede en ti, es porque la semilla de Dios ha encontrado buena tierra. Aleluya. Y esa buena tierra ha favorecido que realmente la palabra crezca en ti, florezca y dé un fruto. De un fruto, y debemos buscar que nuestra vida esté colaborando con esa semilla para que el fruto se dé. Así que necesitamos darle a Dios nuestro corazón para que realmente nuestro corazón pueda crecer para la gloria de su nombre. ¿Qué pasa cuando el corazón se encuentra ante todas estas cosas? Hay enemigos de ese crecimiento, y es cierto. Hay enemigos. Ahora quiero mencionarte una cosita más. En el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 28 al 31, se nos habla de un hombre que había venido a Jerusalén a adorar, era etíope. Y este hombre, en su regreso a su tierra de Etiopía, él iba en su carro leyendo al profeta Isaías. Y llevaba todo el camino leyendo, todo el camino. Y había salido de Jerusalén leyendo esa porción de las Escrituras. Pero a la vez que iba leyendo, nos damos cuenta por el relato que él no entendía lo que leía. No entendía lo que leía. Estaba leyendo al profeta Isaías, pero no entendía lo que leía. Y estaba leyendo el capítulo más revolucionario de la historia de la humanidad. Estaba leyendo acerca del Redentor, del que iba a librar del poder del pecado, de la muerte y del infierno. Hablaba del Hijo de Dios. Ese pasaje hablaba del Redentor, del que iba a cargar con las culpas de todos nosotros, el que había redimido nuestro pecado, pero él no entendía. Él no entendía. Cuando Felipe se acerca al carro y empieza a hacerle una pregunta, pero lees, ¿entiendes lo que lees? Eso es importante, ¿entiendes lo que lees? Y el hombre dijo, pues no, si no hay quien me lo explique, no lo entiendo, lo vengo leyendo desde que salí de Jerusalén, pero no lo entiendo. Y entonces, ¿qué dice la Escritura? Que Felipe le comenzó a presentar el Evangelio desde esa misma Escritura hasta llegar a Cristo. Y cuando él entendió, él dijo, para el carro, aquí hay agua, ¿puedo ser bautizado? Lo había entendido todo. ¡Aleluya! Lo había entendido. Si no hubiera sucedido este encuentro de Felipe con él en el camino, hubiera llegado a Etiopía sin entender al profeta Isaías. Pero cuando lo entendió, se produjeron los cambios que Dios esperaba. No nos olvidemos que el que mandó a Felipe fue el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Y tú tienes que saber otra cosa, que cuando alguien te está enseñando o predicando la palabra de Dios, ese ha sido enviado por el Espíritu Santo para que te hable la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso debes poner tu oído para oír y también preguntar lo que no entiendes. El corazón que quiere realmente conocer la verdad, ese quiere que le expliquen lo que no entiende para poder hacer lo correcto que se espera que hagan. Amén. Dios quiere ver ese corazón en tu vida. Dios quiere ver ese corazón en mi vida. Y ese es el camino para el mayor y el mejor crecimiento espiritual en la vida. No es cuestión de congregarnos y estar en una iglesia ahí como formando, como antes el pastor Fidel compartía, proyectarnos ya para hacer membresía, para tener una identidad, una personalidad jurídica. No es lo que Dios espera. No es ese el final, eso es un medio, es una plataforma a lo largo del camino, pero lo importante que Dios espera es nuestro corazón. Amén, es nuestro corazón, porque ahí es donde Dios se va a poder glorificar y hacer grande en nosotros. Él es grande en sí mismo, pero Él quiere ser grande en ti, Él quiere ser grande en tu vida, en tu corazón.
Aleluya. Por eso Dios quiere realmente que crezcamos. Y debes estar atento como este hombre cuando se le acercó Felipe a preguntar para comprender y entender lo que oye y lo que lee a fin de poder responderle a Dios. Aleluya. Pues bien, hermano, todos no van a ser caminos de rosas ni luces de colores. Por el crecimiento espiritual también tiene enemigos. Y frente a esos enemigos no tenemos que huir, como David no huyó frente a Goliat. Por muy poderoso que aparezca, por muy fuerte que se muestre en nuestra vida ese enemigo, sino que tenemos que tratar con él, tenemos que enfrentarlo y tenemos que saber que finalmente la victoria está de nuestro lado. Amén. Que la conquista está de nuestro lado, que el Señor nos dice claramente: resiste y el diablo huirá, resiste y los problemas se apartarán, permanece fiel y yo te daré la victoria. Amén. Gloria a Dios. Pues por eso el Señor nos dice también y nos habla de qué va a haber en el corazón. Y en ese corazón va a estar presente, cuando quiera crecer, que Satanás va a querer venir para arrebatarle la palabra que has oído, para quererse llevar el mensaje que has escuchado, para querer hacerte olvidar el pasaje que has leído y que Dios ha estado ahí tocando tu vida, hablándote, despertando quizás una inquietud, motivando algún deseo, y el enemigo va a tratar de presentarte oposiciones, y cuando con la oposición no lo consigue, entonces va a tratar de ofrecerte favores, cosas que sabes que él sabe que tú estás por ellas, y te va a tratar de galar con esas golosinas que el enemigo utiliza para arrebatarte lo que a él le preocupa. A él le preocupa que tú entiendas la palabra. A él le preocupa que tú escuches la palabra que tiene poder para sobreedificarte. A él le preocupa que tú recibas la palabra que te va a hacer crecer. A él le preocupa, él teme a Dios, pero también teme a su palabra, porque sabe que la palabra de Dios es poderosa para dar el fruto de Dios. Por eso él tratará de arrebatarte la palabra. Tú eres quien tienes que defender esa palabra. Tú eres quien tienes que hacer frente al enemigo cuando quiera venir a arrebatarte la palabra. Y tienes que proceder, como dice el apóstol, llevando cautivo todo pensamiento que se levanta en contra de ¿qué? Del conocimiento, aleluya, en contra del conocimiento de Cristo. Lo llevo cautivo a Jesús, lo llevo prisionero al Señor. Ya quedo libre porque el Señor lo apresó, lo metió en la cárcel, y yo quedo libre de ese pensamiento que se opone a que yo conozca en ese área a mi Señor, en ese área a mi Salvador y a mi Redentor. Tú tienes la victoria porque el Señor está a tu lado, la promesa está contigo y el poder del Espíritu Santo está en tu vida. Y el Espíritu de Dios, como dice el profeta, levantará bandera de victoria. Aleluya. Cuando el enemigo venga contra ti como un río, el Espíritu de Jehová levantará bandera de victoria. Si estás en ese deseo de crecer y de que se lleve a cabo la voluntad de Dios en tu vida. Si tu corazón está amando ese crecimiento, Dios no te va a abandonar. En ningún momento estará contigo. Gloria a Dios. Pablo era un hombre cuyo corazón amaba el crecer, el conocer, el entrar a mayor profundidad con Dios, y enfrentó muchísimas dificultades. Y en un momento en lo que anda él sintiendo toda esa opresión y esa persecución en su vida, el Señor le dice: no temas, habla, porque yo estoy contigo. Y tengo mucho pueblo en este lugar, aleluya. Y tengo mucho pueblo en este lugar. Sigue hablando y no calles porque yo estoy contigo, aleluya. Pero él estaba siendo amenazado, él estaba siendo perseguido, él estaba siendo atemorizado. Pero Dios lo alienta y le dice: yo estoy contigo, sigue hablando. El corazón de Pablo estaba ahí, amando al Señor y amando a las almas, porque Dios quiere el corazón de cada uno de nosotros y de los que están ahí fuera. Por eso tu corazón debe amar como Dios ama, para conquistar lo que Dios quiere conquistar. Gloria a Dios. Así que necesitamos esforzarnos en indagar, en profundizar, en conocer bien lo que oímos para poder crecer. Ese es el primer elemento que quiero dejar en tu corazón para crecer espiritualmente. Es decir, prepararte adecuadamente para crecer. Crecer no simplemente es por estar viniendo a la iglesia que voy a crecer. Tú vas a oír muchas cosas en la iglesia, pero es importante que tú vayas
indagando, profundizando en la Escritura para entender lo que vas oyendo, porque todos los que ya llevamos tiempo en el Señor sabemos que esta es la realidad. Va pasando el tiempo, vamos oyendo muchas cosas, pero hay muchas que no entendemos. Y aún en nuestra altura, a pesar de tantos años, hay muchas que no entendemos y que todavía Dios tiene que enseñarnos y que todavía tenemos que captar, porque nadie conoce totalmente la palabra del Señor desde el principio hasta el final, no tiene todo el conocimiento de esa palabra. Necesitamos seguir aprendiendo y seguir creciendo en nuestra vida hasta el final de nuestros días. Y el que antes determine que ya llegó a su meta, ese tal dejó de crecer. Cuando llegamos a ese punto que creemos que ya no necesitamos que nadie más nos enseñe ni aprender de nada, entonces quiere decir que hemos llegado a pararnos y no vamos a seguir creciendo, no vamos a ir más allá. Pero que no sea esa la actitud de tu corazón, que sea la contraria, el querer seguir a pesar de los años conociendo y sabiendo e indagando más de la palabra de Dios. En segundo lugar, también es importante, el Señor Jesús habla acerca de los espinos de la vida, las cosas que van a venir para fastidiar, para poner inconveniente en la vida diaria, obstáculos que van a surgir y que todo eso, ¿sabes en qué manera los enfoca el enemigo? Como que él con eso quiere estorbarnos en que crezcamos en el Señor, en que dejemos de orar, que dejemos de estudiar la palabra, que dejemos de pedir oración en la iglesia, que dejemos de dar nosotros a Dios confiando en que Él puede ayudarnos, que vengamos y hagamos más allá de lo que estábamos haciendo y nos olvidemos del Señor. Todo eso lo va a utilizar Él, los obstáculos de la vida. Pero yo quiero decirte algo, hermano, necesitamos tratar con esos obstáculos. Necesitamos tratar con esos espinos de la vida que van a estar ahí también presentes. El crecimiento espiritual implica que tenemos que trabajar con esas cosas en nuestra vida. Y el Señor no quiere realmente que estas cosas nos aparten de su camino ni del crecimiento, todo lo contrario. Necesitamos saber que Dios nos da la habilidad de poder trabajar sabiamente con estas cosas, para que podamos decir con el apóstol San Pablo, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni lo creado ni lo por crear, ni ángeles ni principados ni potestades, ni muerte ni hambre ni desnudez ni espada, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada me podrá impedir mi crecimiento, nada me podrá impedir esto. Por lo tanto, yo tomo mi decisión, yo tomo el valor de mi vida como lo más alto para mí y mi amor por Cristo. Y si ahí tú te agarras, nada ni nadie te va a poder separar de esto. Depende de nosotros. Agarra con tu corazón a Cristo. Apresa en tu corazón a Jesús, estréchalo en tu corazón ahí, y de tal forma que el Señor esté gobernando y reinando ahí dentro, y que Él vea en ti ese varón, esa mujer que tiene verdadera hambre de Dios, verdadera hambre de Dios. El profeta Habacuc, cargado también con un corazón que se distinguía por esta verdad, por el hambre de Dios, por el querer crecer espiritualmente y querer ver los corazones hambrientos y sedientos. Él clama a Dios y en esa oración le dice, oh Jehová, envía a la tierra hambre, pero no hambre de necesidad del organismo, sino hambre de oír la palabra del Señor, hambre de escuchar la palabra de Dios, hambre por la palabra de Dios. Y eso es algo que realmente está siendo guiado por el Espíritu Santo a impedir ese hambre para la humanidad. No estaba pidiendo hambre para él, hambre para el pueblo de Israel, hambre para el corazón de los hombres y mujeres que componían el pueblo, que Dios enviara hambre de la palabra. Así que necesitamos tener hambre de la palabra de Dios. Y es importante mantener ese hambre en nosotros. Ese hambre se mantiene por la cotidiana lo habitual de poder buscar a Dios diariamente. Y ese poquito de a diario hace que no se pierda ese hambre por Dios. No es meternos un atracón un día, sino es comer todos los días. Y comer sabiamente. Y comer de tal manera que nos haga bien y que nos aproveche.
Que nos salgan esos coloretes en los cachetes, que estemos con un rostro bien gordito así, que nos diga qué bien alimentado que estás. Pues que igual se vea qué bien alimentado espiritualmente que estoy. Como decía el corito que cantamos al principio, gozo por aquí, gozo por allá, el gozo que Cristo nos da. Amén. Gozo por aquí, gozo por allá, alimento por aquí, alimento por allá, el que Cristo nos da. Porque Él prepara mesa en el desierto delante de tu enemigo. Aleluya. Para decirle, tú le quieres quitar el hambre a este. Pues mira lo que yo tengo para él. Una mesa preparada con lo mejor de la comida para él. Delante de tu enemigo, Dios prepara la mesa para el que tiene hambre. Aleluya. Para el que quiere comer de Dios. Dios pone una mesa delante tuya. Aleluya. Que lo sepas que Dios quiere alimentarte y que Dios tiene esa mesa preparada para ti para humillar al que te quiere quitar la comida. Por lo tanto, necesitamos saber trabajar con ello y el Señor nos da estas indicaciones. No ames el afán, no ames la riqueza, no ames el dinero, porque todas esas cosas son espinos que van a venir para impedir tu crecimiento. Todo eso está relacionado con el fruto, con la buena tierra. Todo eso es estorbo en la tierra para que sea buena tierra y la semilla de Dios pueda dar fruto. Pero también es importante que sepamos que todas esas cosas impiden con lo que sentencia el Señor esta parábola. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Todas esas cosas impiden que oigamos a Dios, porque estamos escuchando su voz, la voz de la riqueza, la voz de los placeres de este mundo, la voz de los problemas, la voz de las necesidades, la voz de los deleites, la voz del afán que tenemos, y todo eso es tan fuerte su voz que no oímos la voz de Dios. Tenemos que bajar esas voces, hacer que vaya como venimos aquí, le vamos quitando el volumen a lo que nos molesta, y como eso nos molesta, le vamos quitando el volumen hasta que le vamos dejando sin voz, para quedarnos con la voz que nos interesa, es la voz de Dios. Amén. Es la voz de Dios la que nos interesa. Es la voz que nos va a hacer crecer espiritualmente. Es la voz que va a formar a Cristo en nosotros. Es la voz que nos va a hacer más sabio que nuestros enemigos, como dice David. Tus mandamientos me han hecho más sabio que todos mis enemigos. Es la voz de Dios la que nos hace sabios, la que nos da confianza, la que nos impulsa a la conquista, porque Él es el conquistador del mundo. Aleluya. Por eso en cada uno de sus hijos Dios pone un corazón de conquistador. Y así el ejemplo de la tierra de Canaán era una tierra dada por Dios, pero que tenía que ser conquistada por el pueblo a quien se le daba. Y cada creyente en la iglesia, Dios le da un corazón de conquistador, para que sea conquistador en su vida. Así, hermano, vive como un conquistador, cuyo corazón está bien cimentado y bien alimentado, y no es ahogado por los afanes, ni por el dinero, ni por los placeres de la vida, ni por nada de esto, porque como dice el apóstol, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, dice, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Todo lo que no sea una tierra limpia de todos esos afanes y búsquedas de placeres y riquezas de esta tierra, nuestro tesoro no tiene que ser buscado en esta tierra, nuestro tesoro tiene que ser buscado en el reino de Dios. Además es un tesoro seguro, que no se va a perder, que siempre va a estar allí, que no va a perder valor, igual que hoy día haces un ingreso o depositas una cantidad de dinero en el banco a plazo fijo, y cuando te vienes a dar cuenta has perdido dinero. Si lo inviertes en unos bonos, te das cuenta que el mercado baja y que te has quedado sin dinero y no tienes ni siquiera lo que tenías, tienes que pagar y quitarlo y pagar gastos. El tesoro en el cielo no tiene nada que ver con eso. Así como empieza, así termina. Amén. Allí no se deprecia nada, sigue teniendo el mismo valor, porque es en el banco del cielo donde estamos poniendo nuestro tesoro. Es en el reino de Dios. Y allí no hay fraude, allí no hay blanqueo de dinero, allí no hay malversación de fondos. Allí todos andan en la justicia del Dios Todopoderoso. Amén. Y por lo tanto nada va a venir en contra de lo que Él es, el Rey justo, fiel y verdadero. Aleluya.
Y por último, en esta tarde quiero también decir y compartir lo importante que es que nosotros estemos viviendo en una respuesta a la demanda de Dios. Realmente el crecimiento demanda respuesta de nuestra vida. Y si queremos crecer espiritualmente, tenemos que aceptar las demandas de Dios, lo que Dios pide realmente para eso. En ese lugar donde Jesús está hablando, Él está abriendo una gran multitud. Y Él está diciendo, y empieza por los obstáculos para llevarnos a la cumbre de la bendición. Hay obstáculos, es cierto, pero estamos llamados para ir salvando esos obstáculos, ir trabajando en nuestra tierra. Y tienes que ser buen labrador de tu corazón. Tenemos que ser buen labrador de nuestro corazón. El labrador va y mira la tierra, la mete en barbecho cuando hace tiempo, la ara, la limpia de todo aquello que no es favorable para la siembra, de todo aquello que va a estorbar la siembra que él está pensando en poner allá, quita las piedras, quita todos aquellos tipo de forraje que crece silvestremente y que no va a beneficiar para nada la tierra, y él procura tener la tierra limpia de todas estas cosas, para entonces poner la semilla. Hermanos, no tenemos que esperar ni pedirle a Dios que Él siembre en medio de espinos, que Él siembre en medio de pedregales, que Él siembre en medio de todas esas evidencias que van a ir en contra de su palabra y que la van a estropear, sino tenemos que limpiar nuestro corazón, tenemos que sacar las piedras, tenemos que sacar los espinos, tenemos que sacar los afanes, tenemos que sacar todo eso para favorecer y ver la gloria de Dios poniendo la semilla en nuestro corazón, para que esa semilla no tenga enemigos, sino simplemente que tú seas el gran amigo de tu semilla, que seas cuidador de tu semilla, que velas por ella, que la cuidas, que la mimas, como realmente los que están dados en ese oficio miman y cuidan la tierra para que lo que han sembrado, eso dé el mayor fruto posible. Amén. Porque de ahí depende su ganancia o su pérdida. De ahí depende su ganancia o su pérdida. Y nosotros también tenemos que saber que de nuestro crecimiento o falta de crecimiento depende también nuestra ganancia o nuestra pérdida. Depende nuestra ganancia o nuestra pérdida. Y es importante saber que para el crecimiento espiritual Dios demanda cosas para nosotros. La demanda que entendamos la palabra, que no nos conformemos con oírla, sino que la entendamos. Demanda también que superemos las pruebas. Las pruebas no nos tienen que alejar de Jesús, sino todo lo contrario, nos tienen que acercar a Jesús. Y cuando tú te des cuenta que hay algo en ti que está pasando, que batalla, que lucha contra que una palabra crezca en ti, que una promesa crezca en ti, que una enseñanza eche raíces en ti, que tú veas ese fruto, que entiendas claramente que ahí está habiendo una batalla contra esa semilla para que no produzca el fruto en tu vida. Actúa fielmente conforme al principio de Dios y trata esa prueba realmente para superarla y acercarte más a Jesús en vez de alejarte del Señor, para acercarte más a la palabra en vez de alejarte de la palabra, para llenarte más de la palabra en vez de alejarte de la palabra, porque Dios quiere ver en ti un campo fértil, abundante, lleno de buenos frutos para la gloria de su nombre. Amén. Y en tercer lugar, no te enredes en las cosas de este mundo. Si quieres crecer espiritualmente, no debemos enredarnos en las cosas de este mundo, porque nos traicionarán, nos robarán las riquezas que Dios nos da, nos robarán las capacidades que Dios nos da, nos robarán los talentos que Dios nos imparte para ponerlo al servicio de su gloria y nos llevarán a ser esclavos del mundo, servidores del mundo, en vez de estar sirviendo al Rey de Reyes. En vez de estar glorificando a Dios en nuestra vida, estaremos glorificando a los dioses de esta tierra, a los ídolos de esta tierra. Y cuando hablo de ídolos, no estoy hablando solamente de ídolos sin vida, ídolos construidos, sino ídolos vivos,
ídolos de la música, del deporte, de la cultura, de todo lo que podamos pensar nosotros, con lo cual nos identifiquemos y nos dejemos arrastrar por eso. No nos enredemos en estas cosas. La palabra de Dios dice claramente que qué comunión tiene el incrédulo con el creyente. ¿Qué unión va a poder haber ahí? Ninguna. Por lo tanto, quiere decir, no te unas a las cosas que no están edificadas por el Señor, que no tienen el propósito de glorificar a Dios, donde Dios no es el rey, donde Dios no gobierna, donde el Señor no es fundamento de eso. No te enredes ahí, dice el Señor, no te enredes. Es curioso que cuando Jesús caminaba por el mar de Galilea, llamó a los que estaban cosiendo las redes, llamó a los que estaban trabajando con las redes y les dijo, dejad las redes. Así paradójicamente, ¿verdad? Dejen las redes, no se enreden con las redes, no se enreden. Venid que yo os voy a hacer pescadores de hombres. Para mí mi interés está en que salven y saquen hombres del infierno, saquen hombres de la condenación, saquen hombres y mujeres de ese juicio para que vengan a la bendición y a la salvación de Dios. Aleluya. Por eso necesitamos no enredarnos y tener una mente fría y clara a la hora de empezar algo, de mover o de vincularnos en algo que no sea algo que me va a enredar en las cosas de este mundo. Sino enrólate en el reino de Dios, donde estés constantemente creciendo. Eso sí, trabaja, ten tu trabajo, cuida de tu familia, atiende tus necesidades, no hay que confundir las cosas, ve por ahí bien, pero no te enredes para no ser sacado, sino para continuar creciendo todos los días de tu vida. Así que en estas tres demandas el Señor espera nuestra respuesta. Entender la palabra, superar las pruebas, no enredarnos en el mundo. Si velamos con estas tres cosas, vamos a crecer espiritualmente. Nuestro corazón va a estar limpio de todas las cosas que serán un estorbo para poder crecer espiritualmente. Y entonces estaremos viendo la obra de Dios en nuestra vida. Estarás viendo los frutos de la palabra de Dios en tu vida. Simplemente Dios espera esto. Por eso en esta tarde quiero terminar haciendo esta invitación. Si tú estás luchando con desgana de la palabra de Dios, con apatía por leer la palabra de Dios, porque te pones a leerla y te cansas rápido, porque no tienes interés en ir más allá, Dios quiere liberarte, Dios quiere ayudarte, Dios quiere darte el ánimo, el estímulo, la gracia de Dios para que con lo que tú vayas leyendo vayas entendiendo la palabra de Dios. Si tú te das cuenta que hay muchas cosas que no entiendes pero que quisieras entender, eso significa que Dios está despertando el deseo de que entiendas lo que Dios te habla, lo que Dios te enseña, y Dios quiere tocar tu vida, Dios quiere darte un toque de poder, Dios quiere liberarte y capacitarte para que puedas entender tan simplemente la palabra de Dios para transformar tu vida, para cambiar tu vida, para llenarte de la vida abundante que el Señor tiene para darte. Si estás luchando con pruebas, si estás ahí enfrentando dificultades y te das cuenta que eso se ha detenido tu crecimiento, estás frío, gloria a Dios porque está frío, porque el Señor te puede calentar. Amén. Lo malo es cuando estás tibio. Pero está frío, Dios puede. Yo sé que no está frío en cuanto a la alabanza, a la adoración, pero puede haber cosas internas donde pueda haber unas pruebas que están luchando contigo y pueden llegar, no le des más tiempo, puedes llegar a enfriarte, pueden llegar a conseguir que te enfríes en el Señor. No le des tiempo que eso llegue. Pide a Dios en esta noche, ven delante del trono de Dios, ven delante de la presencia de Dios y dile, Señor, tu palabra me avisa, tu palabra me pone en activo y yo quiero, Señor, tomar victoria sobre estas pruebas porque yo no quiero detener mi crecimiento, yo quiero seguir creciendo, yo quiero seguir avanzando en el reino, yo quiero seguir siendo hombre y mujer de conquista, yo no me voy a ir para detrás, voy a seguir avanzando porque realmente tu voluntad es que mi corazón sea un corazón fértil, un corazón que crece espiritualmente y un corazón que glorifica a Dios en todas las cosas. Y si por algunas circunstancias te están dando vueltas por causa de la economía o por otras muchas razones, el enredarte en cosas de este mundo, hermano, detente en el nombre del Señor.
consúltalo con Dios, háblalo con el Espíritu de Dios, háblalo también con el pastor y pide consejo antes de enredarte. Cuando tú veas que eso no procede realmente a glorificar a Dios y no va a dejarte en la libertad que Cristo te ha dado y con la que Cristo te ha salvado, ven delante del Señor. Pero quizás en esta tarde te encuentras enredado ya y quieres salir de ese enredo, o quieres luz de Dios para salir de ese enredo, o quieres luz de Dios para saber cómo hacer. Pues bien, Dios quiere hacerlo en esta tarde también. Dios quiere bendecirte, porque Dios está no en la barca, sino está en su trono y también está aquí entre nosotros, presente entre nosotros. Y Dios está mirando tu corazón. Y Dios, igual que sentado en aquella barca, veía el corazón de todas las almas que estaban allí delante de él cuando él predicaba. Él quería que cada uno fueran tierra fértil, tierra limpia para que la semilla de Dios creciera. Y es importante esto. Dios está en esta tarde mirando tu corazón con el mismo deseo. Dios quiere en ti un corazón fértil, una tierra fértil, un corazón que realmente tiene hambre de Dios, que ama el reino de Dios y que busca realmente entender a Dios, escuchándole para entenderlo con el propósito de crecer espiritualmente.